One Piece rodeados en Marineford es broma 201, 214. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 201. Mientras Rox, Roger y Barba Blanca se quedaban helados en sus arrogantes rostros. Sus pupilas se contrajeron al instante. El verdadero rostro de Chenie era de una belleza deslumbrante. Sus cejas eran como espadas clavadas en sus sienes, su nariz recta y respingona, y la curva de sus labios parecía esculpida con meticulosidad por el mejor artesano, esbozando una leve sonrisa, casi imperceptible. Sus ojos profundos, como estrellas en la oscuridad de la noche, reflejaban con calma las llamas de la hoguera frente a él y los rostros petrificados. Este era el contraste más extremo con el hombre capaz de derrotar a los 5 ancianos y aplastar a Im, irradiando un poder sin parangón. Sin embargo, la razón por la que el aire en la habitación pareció congelarse no se debía a su atractivo. Para Rox y su grupo de tiranos marinos, acostumbrados a ver innumerables bellezas, un rostro apuesto, como mucho, merecería una segunda mirada. No sería suficiente para provocar un silencio atónito colectivo. Ni tampoco sorprendería a tantos futuros gobernantes marinos presentes. Lo que realmente impactó a estos monstruos fue la edad que revelaba aquel rostro. Era claramente el rostro de un joven de unos 20 años. Una frente amplia, piel tersa, ojos con una profundidad impropia de su edad, y sin embargo, su cuerpo, su rostro, irradiaban la más vigorosa expresión de vitalidad juvenil. Ni una sola arruga en su rostro. Ni un solo signo de envejecimiento en su cuerpo. Ni una sola cana. Joven. Tan increíblemente joven. Esto, ¿y cómo era posible? Todos los presentes ya se habían formado una imagen en sus mentes. ¿Qué aspecto tendría aquella poderosa figura, que había obligado al rey del mundo a huir al Valle de los Dioses, que había aniquilado instantáneamente a los 5 ancianos y a los caballeros de los dioses, cuyos movimientos exudaban majestad divina? Debía de ser un monstruo ancestral que había vivido incontables eras, presenciado los cambios de la historia y sobrevivido desde la antigüedad hasta el presente. Su rostro debería estar marcado por las líneas del tiempo, sus ojos deberían reflejar la profundidad y la frialdad de los años. Pero la realidad ante ellos distaba mucho de sus expectativas. Y sin importar lo que pensaran, todos sentían que esa persona no debía ser ese joven al que casi se podía llamar un crío. El impacto fue mayor que el hundimiento del Valle de Dios, más impactante que la llegada de Im. La visión del mundo de todos los presentes comenzó a desmoronarse poco a poco. ¿Qué broma? He visto un fantasma hoy. Rox logró articular unas palabras. Sus ojos, normalmente llenos de una presión abrumadora capaz de aterrorizar a incontables enemigos, ahora estaban desorbitados como campanas de cobre. El futuro rey pirata Roger, a su lado, tenía la misma expresión. Al instante siguiente, bajo la mirada de miles de ojos, estos 2 hombres, los más fuera de la ley del mundo, realizaron un movimiento asombroso que casi dejó a todos boquiabiertos. ¡Zas! 2 figuras se levantaron de sus asientos al unísono, a la velocidad del rayo. La ráfaga de viento resultante esparció la comida y el vino sobre la mesa. En un instante, estaban frente a Chenie, una a cada lado. Sus rostros estaban a menos de un puño de distancia del suyo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, casi saliéndose de las órbitas, como si quisieran taladrarle la cara con la mirada, buscando cualquier rastro de ilusión, disfraz o poder de fruta del diablo. Sin embargo, no había nada. Absolutamente nada. Aquel rostro era tan real que comenzaron a dudar de su propia existencia. Entonces, bajo la mirada atónita de miles de ojos, Rox y Roger comenzaron su operación. Rox extendió una mano áspera y callosa, capaz de aplastar acero, y agarró la mejilla izquierda de Chenie. Incluso la estiró con fuerza. Roger, para no ser menos, también extendió la mano y agarró con precisión la mejilla derecha de Chenie. La frotó y pellizcó con la misma fuerza. Entonces, los 2 hombres, cuya edad combinada rozaba los 90 años, como niños curiosos que descubren un juguete nuevo, comenzaron a amasarlo suavemente. PFF. No muy lejos, el hombre de barba blanca que acababa de coger una copa de vino casi lo escupió todo. Se atragantó, su rostro enrojeció, tosió violentamente y su imponente cara parecía escribir: ¿Sois idiotas? ¡Qué vergüenza! Mientras tanto, las gafas del joven rubio Rayleigh se deslizaron hasta la punta de su nariz al inclinarse instintivamente hacia atrás. ¡Qué vergüenza!
Se ajustó las gafas, con los ojos tras los cristales llenos de impotencia. Claramente, él también se sentía impotente ante el comportamiento de su capitán. Más allá, Kaido tenía la boca abierta, lo suficientemente grande como para que cupiera una manzana. Charlotte Linlin era diferente de los demás. Sus ojos, mirando a Chenie, solo reflejaban codicia y deseo. ¡Guau! ¡Qué hombre tan guapo y poderoso! Un hijo nacido de un hombre así sin duda sería fuerte. Excepto Charlotte Linlin, todas las demás figuras poderosas presentes mostraron expresiones de absoluta incredulidad. Toda la isla Colmena estaba envuelta en una atmósfera extraña, una mezcla de sorpresa y absurdo. Dos tiranos marinos pellizcaban el rostro de Chenie como si fuera masa. Alzó una ceja. Podía sentir la fuerza de sus manos y sus miradas que parecían querer devorarlo vivo. Pero no estaba enfadado. Aquello, para él, no eran más que bromas infantiles. Con impotencia, alzó la mano y apartó suavemente las de Loki y Roger. En tono medio en broma, dijo: ¿Qué quieren ustedes dos? No me interesan los hombres. Aquel comentario burlón fue como un balde de agua helada sobre todos los que estaban paralizados por la sorpresa. Los hizo reaccionar al instante. Cof. Cof, cof. El rostro de Loki, ya anciano, se puso rojo como un tomate, avergonzado y sorprendido a la vez. Roger, a su lado, igual. Los dos retiraron rápidamente las manos, incapaces de articular palabra. Hermano, hermano. Nos has entendido mal. Nosotros, tartamudeó durante un largo rato, pero finalmente, la conmoción lo abrumó y soltó las palabras. Estamos absolutamente conmocionados. Tú, ¿cómo puedes ser tan joven? ¿Cómo puede alguien tan joven poseer semejante poder divino? Este rugido expresó los pensamientos de todos. Sí. Roger también se había recuperado. Se rascó el cabello negro y revuelto, abandonando su habitual indiferencia, y adoptó una expresión inusualmente seria, mirando fijamente a Chenie. Esto es completamente ilógico. No tiene ningún sentido. En un instante, todas las miradas se centraron de nuevo en Chenie. Indagación, duda, conmoción, escrutinio. Innumerables ojos tejieron una red, atrapándolo en el centro. Cualquiera en su lugar se habría sentido aplastado por las miradas de aquellos monstruos marinos. Sin embargo, Chenie, ante todo esto, simplemente se dio la vuelta con calma y regresó a la mesa. Tomó su vaso de ron, del que apenas había dado un sorbo. Se lo bebió de un trago, dejando escapar un suspiro de alivio. La farsa entre Rox y Roger parecía no tener nada que ver con él. O mejor dicho, todo estaba dentro de lo previsto. Al ver su actitud despreocupada, Rox y Roger intercambiaron una mirada. Ambos percibieron una conmoción más profunda en los ojos del otro. Que estos futuros líderes mundiales perdieran la compostura de esa manera, llegando incluso a comportamientos infantiles como pellizcarse las mejillas, era más escalofriante que cualquier fuerza capaz de destruir el mundo. Demostraba solo una cosa. La existencia de ese hombre era la mayor irracionalidad. Ante las preguntas, o mejor dicho, las súplicas de la multitud, Chenie no se apresuró a hablar. Apartó la mirada del rostro ansioso de Rox. Luego, recorrió lentamente con la vista a todos los presentes. Entendido. La mirada escrutadora de aquel hombre solo era superada por la de Rox. Edward Neugate permaneció en silencio, simplemente observándolo, con una mirada igualmente inescrutable. Y luego estaban el joven Kaido, Charlotte Linlin, Java, Rayleigh y los demás. Finalmente, tras haberlos observado a todos bajo la atenta mirada de todos, habló, con una voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. Pueden considerarme un genio. ¿Un genio? Rugió Rox, con la voz ronca de la emoción. Este océano está repleto de genios. He visto demasiados. Pero ¿dónde está un genio como tú? Incluso los genios necesitan tiempo para madurar. A tu edad, aunque hubieras empezado a cultivar desde el vientre materno, no podrías poseer ese poder divino. La reacción de Rox era el pensamiento de todos. Habían visto innumerables genios, y ellos mismos eran genios entre genios. Pero ningún tipo de genio podía explicar la existencia de este hombre ante ellos. Un hombre de tan solo 20 años podía hacer huir despavorido al rey del mundo. Esto ya no era irrazonable. Ante la pregunta de Rox, la sonrisa de Chenie se ensanchó. No continuó con el tema, sino que cambió de tema, hablando despacio con un tono más juguetón. Este océano es tan vasto, hay demasiadas cosas que aún no has visto. Y en el futuro, descubrirás que aparecerán aún más genios. Quizás algunos de ustedes tengan la oportunidad de verlos.
Tras hablar, Chenie miró inconscientemente a Kaido, Charlotte Linlin e incluso a Rayleigh. Hizo una pausa de unos segundos, dándoles tiempo para asimilar la información. Aquella frase los dejó atónitos por un instante. Entonces, pronunció la frase que realmente puso fin a la investigación. Y. Todos tenemos secretos, ¿no? La frase fue suave como una pluma. En ese instante, penetró en lo más profundo del corazón de todas las figuras poderosas presentes, y luego, con un suave giro, clic. Ese fue el sonido de la cerradura del corazón abriéndose. Todos tenemos secretos, ¿no? Aquella frase era una llave mágica, insertada en lo más profundo del corazón de todas las figuras legendarias presentes en ese mismo momento. Luego, con un suave giro, clic. La puerta de sus corazones se abrió, y aquellos secretos que habían sellado con su voluntad más férrea, aquellos secretos que jamás podrían haber sido revelados, quedaron expuestos por aquella simple frase. ¿Qué pensaba Rox? ¿Acaso era la voluntad de Davy Jones la que corría por sus venas, esa ambición suprema de derrocar al mundo? ¿O acaso fue un pasado lo que moldeó su personalidad actual? ¿En qué pensaba Roger? ¿En la herencia de aquel sombrero de paja, en la misión de escuchar la voz de todas las cosas, o en la premonición de aquel solitario viaje predestinado a la isla final, cuento de la risa? ¿En qué pensaba Barba Blanca? ¿En su infancia problemática, en su anhelo casi obsesivo de familia, o en el pesado fardo de su pasado? Y Rayleigh, Kaido, Charlotte Linlin y ¿quiénes de ellos no guardaban inmensos secretos mientras surcaban este mar? Esos secretos eran su fuerza motriz, sus cadenas y la fuente misma de su futuro dominio en los mares. Chenie respondió astutamente a todas las preguntas con una sola. No se explicó, pero todos lo entendieron. Aquella era una sabiduría superior. Un silencio más profundo que nunca se apoderó de la sala. Esta vez, no fue por la sorpresa, sino por la resonancia, la comprensión y el entendimiento tácito entre individuos poderosos. Resultó que todos estábamos en el mismo camino. Unos segundos después, el silencio sepulcral se rompió con una risa contenida. «¡Caaaa!», exclamó Rox. Se dio una fuerte palmada en el muslo, riendo a carcajadas hasta casi caerse. Eso es. Totalmente cierto. Ja 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 ja. Dijo señalando a Chenie, riendo tan fuerte que apenas podía respirar. Todo el mundo tiene secretos. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa su pasado? ¿A quién le importa qué clase de monstruos son? Rox dejó de reír de repente, agarró el enorme barril que tenía al lado, que le llegaba a la mitad de la altura, y lo levantó por encima de su cabeza. Con todas sus fuerzas, declaró a todos los presentes y al cielo estrellado. Al menos por ahora, sois amigos de los piratas de Rox. Con eso basta. No importa. Que siga el festín, bastardos. Este rugido era una orden, pero también una declaración. Dio por terminada la conversación, evitando así que alguien pudiera investigar el pasado de Chenie. Esta acción demostraba su respeto por los secretos de Chenie y su magnanimidad como figura poderosa, capaz de abarcar a todos. No le importaban el pasado ni los secretos de Chenie. Solo le importaba que un hombre tan poderoso e incomprensible fuera, en ese momento, su amigo, no su enemigo. Para Rox de Shebeck, eso era suficiente. Con la declaración de Rox, la tensión en los corazones de todos se disipó por completo. Roger y Barba Blanca intercambiaron una sonrisa. Ambos vieron el mismo alivio y aprecio en los ojos del otro. Toda la investigación, la conmoción y la confusión previas se desvanecieron por completo. En su lugar, reinaba el más puro reconocimiento y aceptación de una figura poderosa de igual o incluso mayor rango. Gurarararar. Bien dicho, Rox. Exclamó Barba Blanca, levantando su enorme copa de vino. Salud por los amigos. Roger también sonrió, mostrando su característica sonrisa, y alzó su copa. Salud por los amigos. Ja 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 ja. Salud. Oh. La atmósfera opresiva se encendió por completo, y el calor del banquete era más intenso que nunca. La curiosidad desapareció. La cautela desapareció. En su lugar, reinaba la pasión pura, una celebración sincera. Los piratas chocaron sus copas con más fuerza, cantaron canciones desafinadas a gritos y devoraron la enorme carne asada con movimientos aún más salvajes. En ese momento, Chenie ya no era el misterioso e impredecible benefactor del que había que protegerse. Se había convertido en un amigo aceptado de todo corazón por aquellos hombres tan indómitos. Junto a la hoguera, el joven Kaido observaba cómo Rox y Roger agasajaban con bebidas, abrazados.
En sus ojos feroces, además de una profunda admiración, había un atisbo de adoración casi fanática que ni él mismo percibía. Sentía que así debía ser un verdadero hombre fuerte. Lo suficientemente fuerte como para silenciar a todos y lo suficientemente despreocupado como para inspirar respeto. La cámara se aleja lentamente. Bajo el cielo nocturno de la isla de la Colmena, imponentes hogueras iluminan rostros que ríen con ganas. La rebeldía de Rox, el espíritu libre de Roger, la audacia de Barba Blanca, la elegancia de Riley y la tranquilidad de Chenye. Estos nombres, destinados a cambiar el mundo, se reúnen por una noche breve pero sin precedentes. En la isla Colmena, la hoguera parecía arder en el cielo nocturno, y la bulliciosa algarabía desgarraba las nubes. Pero al otro lado, la alegría era muy distinta a la de la isla Colmena. Tierra Santa, Mer y Geoise. Una oscuridad que calaba hasta los huesos. En lo profundo de Pangea, la sala que albergaba el trono del vacío estaba desierta. El aire era tan frío que parecía capaz de congelar el alma. Ni hogueras, ni cantos, ni rastro de vida. Este era el centro del poder del gobierno mundial, y también un lugar de absoluta soledad. En el trono del vacío se sentaba una figura alta y esbelta. Esa figura parpadeaba, como una vela al viento, a punto de extinguirse en cualquier momento. La energía oscura que emanaba de ella era tan tenue que resultaba casi transparente, habiendo perdido ya el poder y la majestad que había ostentado al reinar sobre el Valle de los Dioses. Además, la verdadera forma de Im se había debilitado hasta su punto más bajo en 800 años. Porque Im había atravesado el espacio a la fuerza, transfiriendo toda su energía vital desde el Valle de los Dioses mientras descendía forzosamente en su verdadera forma. Debido a una maldición y una restricción impuestas por ciertos individuos, no podía pisar tierra firme, y este descenso forzado le acarreó graves consecuencias. Sentía como si una grieta enorme se hubiera abierto en su alma. Cada respiración iba acompañada de un dolor punzante. Era una debilidad y un dolor que Im jamás había experimentado en 800 años. Su mirada descendió lentamente, deteniéndose bajo el salón principal. Allí, una docena de figuras yacían esparcidas. Los 5 imponentes ancianos ahora parecían muñecos rotos, tendidos al azar en el suelo. Los 5 ancianos, quienes solían ocupar altos cargos y representar el máximo poder del gobierno mundial, estaban ahora maltrechos y cubiertos de sangre. Algunos tenían brazos cercenados, otros el pecho hundido, y otros habían perdido por completo su forma humana, quedando en un horrendo estado mitad humano, mitad bestia, inconscientes y apenas respirando. No muy lejos, el comandante en jefe de los Caballeros de Dios, Figaland Garin, se encontraba en un estado igualmente miserable. Sus magníficas ropas de caballero estaban hechas jirones, calcinadas. Un enorme agujero en su pecho casi lo partía en dos. Los miembros restantes de los Caballeros de Dios apenas podían mantener su forma original, semejantes a amasijos de carne putrefacta a punto de desmoronarse. Al ver a su grupo principal, los peones que había elegido con tanto esmero para mantener su poder, reducidos a tal estado, los ojos redondos de Im ardieron de furia. Luego la invadió una humillación aún mayor. 800 años. Desde que derrotó a Joy Boy, en los 800 años transcurridos desde la fundación del gobierno mundial, ¿cuándo había sufrido una derrota tan humillante? Sus tropas de élite, por su propia voluntad, habían sido barridas como basura por un desconocido. Tras la brutal paliza, incluso se vio obligado a huir del campo de batalla como un perro derrotado, dejando a sus fuerzas en un estado lamentable. Verdaderamente vergonzoso. El solo pensar en ese hombre. El hombre de la máscara blanca. La sola idea de aquel rostro sereno pero burlón tras la máscara dorada hizo que el alma de Im se encendiera de una furia violenta. Soportó el dolor punzante y alzó una mano. Con meticulosidad, extrajo otra porción de su menguante energía primigenia, debilitando aún más su ya frágil estado. Esta energía oscura pura se transformó en suaves volutas de niebla negra. Tentáculos brotaron de la niebla, descendiendo silenciosamente del trono y envolviendo con precisión a cada uno de los gravemente heridos que yacían debajo. Se filtró en las heridas de los 5 ancianos y Garin, entre otros. Las heridas abrasadas por la energía del sol comenzaron a retorcerse y sanar gracias al aporte de la niebla. Los huesos rotos se volvieron a unir y la carne carbonizada recuperó su vitalidad. Estos peones, aunque vulnerables, eran herramientas indispensables para mantener el orden mundial. Todos debían ser salvados. Era un proceso lento y costoso. La energía oscura reparaba continuamente sus cuerpos y estabilizaba sus almas desmoronadas.
Tras haber hecho todo esto, la figura de Im en el trono se había debilitado aún más, como si una ráfaga de viento pudiera llevárselo. Im se apoyó con cansancio en el frío respaldo del trono, dejando escapar finalmente un suspiro de alivio. Las piezas del ajedrez estaban dañadas, pero se habían conservado. Con el tiempo suficiente, estos combatientes de élite aún podrían recuperarse. La crisis por fin había terminado. Aunque el precio había sido enorme, mientras el núcleo de la fuerza de combate se mantuviera intacto y él permaneciera en ese trono, el orden seguiría siendo seguro. Justo cuando estaba a punto de relajarse, el cuerpo de In se tensó de repente. Sintió claramente una aura fría y burlona, cargada de una absoluta intención asesina, que recorría la vasta distancia del tiempo y el espacio, penetrando las capas de barreras espaciales y defensas de Ciudad Pangu, ignorando todos sus poderes como rey del mundo, y aún así se aferraba firmemente a su cuerpo. Una poderosa sensación de crisis surgió de repente desde lo más profundo de su ser. Un zumbido. Im abrió bruscamente los ojos, y sus ojos, que habían permanecido tranquilos e inmóviles durante 800 años, volvieron a reflejar sorpresa y duda. ¿Fue una ilusión? Había regresado, sin duda. ¿Cómo podía seguir teniendo semejante sed de sangre? ¿Cómo era posible? No lo entendía. La batalla había terminado. Ese hombre ya había abandonado la isla sumergida. He regresado al lugar sagrado más seguro y apartado del mundo. Ese maldito hombre también se fue con los piratas. ¿Pero de dónde provenía esa persistente sed de sangre? Podría ser. Una escena cruzó repentinamente la mente de Im. Antes de que Gobayei se hundiera por completo, el hombre pareció haberle regalado casualmente un obsequio de despedida en la dirección en la que se encontraba. Era una esfera de luz dorada pura, extremadamente comprimida, del tamaño de un puño. En ese momento, pensó que solo era un ataque de desahogo del otro antes de marcharse, y dada la distancia espacial absoluta, tal ataque no podía alcanzar a Mer y Geoise. Pero ahora parecía que sí. Definitivamente no era un simple ataque de ira. ¿Podría ese ataque trascender el espacio? Im intentó de inmediato movilizar sus poderes restantes para rastrear la fuente a esa sed de sangre que lo perseguía. Su voluntad se sumió en la nada, buscando frenéticamente por todo el mundo. Sin embargo, no pudo encontrarla. Im descubrió que no podía encontrar la fuente de la sed de sangre en absoluto. ¿Podría haberla percibido mal? Absolutamente no. ¿Ese hombre, quién es exactamente? ¿O qué es exactamente? Al pensar en esto, Im cayó en profundos pensamientos. Dentro del gran salón de Ciudad Pangu, reinaba un silencio eterno. Abajo, la respiración de los 5 ancianos y los demás se fue estabilizando gradualmente, señal inequívoca de que estaban fuera de peligro. Pero en el trono, Im ya no sentía paz. Contempló el vacío con recelo e incertidumbre, y luego aguzó sus sentidos, intentando localizar el origen de aquella sed de sangre. Confiaba en su intuición. No podía estar equivocada. La fuente de la sed de sangre era algo que Im no podía precisar a pesar de sus mejores esfuerzos. Parecía omnipresente, pero a la vez esquiva. Era su objetivo. Podía morir en cualquier momento. Sin embargo, no lograba encontrar el origen de esa sed de sangre. Una sensación de pérdida de control encendió su inquietud. Él era el dios de este mundo, el rey que dictaba sus reglas. ¿Cómo era posible que ni siquiera pudiera encontrar un mero rastro de esa sed de sangre? Ese hombre, ese maldito hombre. ¿Qué métodos utilizaba? Durante 800 años, todo había estado bajo su control. Ahora, sentado en el trono del vacío, se había convertido en la presa de una figura misteriosa. La crisis desconocida le provocaba inquietud, y esta inquietud constante encendió un profundo dolor en su alma. De repente, Im abrió los ojos bruscamente. Sus pupilas contenían una oscuridad infinita. Su cabeza, rígida y erguida, se fijó en el vacío que se extendía sobre el salón. Allí mismo. El espacio inmutable se distorsionó de repente. Ondas invisibles se propagaron silenciosamente. Sin emitir sonido alguno. Entonces, sin sonido ni fluctuación de energía, una grieta completamente negra se abrió de golpe por una fuerza invisible pero dominante. Una esfera de energía dorada pura, del tamaño de un puño y perfectamente condensada, emergió lentamente de la grieta, ejerciendo una presión abrumadora y sofocante. En el instante en que apareció esta esfera, la luz de toda la sala tenuemente iluminada fue absorbida por completo. Era la fuente de luz, pero la devoraba. Un aura sagrada emanó de la pequeña esfera dorada.
Esta aura era tan dominante que incluso la esencia oscura, ya menguante en su interior, sintió instintivamente miedo y pavor. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Las pupilas de In se contrajeron al instante hasta convertirse en puntos diminutos. No necesitaba analizar, no necesitaba pensar. Sus instintos de lucha como rey del mundo lo amedrentaban frenéticamente. Esa esfera de energía dorada, aparentemente insignificante, contenía el poder suficiente para borrar por completo de la faz de la tierra la ciudad de Pangea, junto con la tierra sagrada de Merigeoise que se encontraba debajo. Ni una mota de polvo quedaría. Este era el regalo de despedida del que hablaba aquel hombre. Maldito. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía hacerlo? No había tiempo para pensar, ni espacio para la reflexión. El alma de In rugió. Lo comprendió al instante. La poderosa intención asesina que había presentido durante tanto tiempo. Provenía de esa esfera de energía que había trascendido el espacio y el tiempo, apareciendo con una precisión sin igual sobre su palacio. Ese era el verdadero ataque de aquel hombre. Ese maldito, conspirando contra él una y otra vez. Ignorando el dolor insoportable que le recorría el cuerpo, inmovilizó de inmediato su poder supremo como rey del mundo. Distorsionaría el espacio. Desterraría esa maldita bomba. La detonaría en el vacío infinito, lejos de este mundo. Sin embargo, en el instante en que su mente se agitó, la luz dorada, ya sin contención, brotó como un torrente, iluminando todo el oscuro salón como si fuera de día. Lo más aterrador fue que In pudo sentir que la estructura energética dentro de la esfera se había vuelto extremadamente inestable debido a esta frenética expansión, como si fuera a explotar en cualquier momento. Se acabó. El corazón de In se hundió en un abismo. Ese hombre. Ese maldito hombre de la máscara blanca. Al instante se dio cuenta de que había perdido por completo su mejor oportunidad de reaccionar. Ahora, estaba atrapado en un callejón sin salida. O abandonaba inmediatamente su cuerpo físico y huía al vacío, pero el precio sería que toda la tierra santa de Merigeoise, el centro de poder que había cultivado durante 800 años, junto con los inconscientes 5 ancianos y los caballeros de Dios que yacían abajo, serían destruidos. A nada en esta explosión. Hoy. Él, el poderoso rey del mundo, el ser supremo que ha gobernado este mundo durante 800 años, se ve forzado a una situación mortal en su propio territorio, en su dominio más seguro y esencial, por un ser desconocido, de una manera tan burlona y humillante. ¿Debería escapar? Podría. Con sus habilidades, podría atravesar el espacio fácilmente y marcharse antes de la explosión. ¿Pero cuál sería el precio? El precio sería que Ciudad Pangu, símbolo de los 800 años de gobierno del gobierno mundial, junto con todos los secretos y recursos que acumuló durante incontables años, se reduciría a polvo cósmico en esta explosión. Él, el rey del mundo, se convertiría en un perro completamente derrotado, incapaz siquiera de proteger su propia fortaleza. ¿Debería no escapar? ¿Debería contraatacar? En este estado de grave herida y agonizante, con su energía vital agotada, debería intentar resistir un sol lo suficientemente poderoso como para arrasar el continente de la Tierra Roja. Eso sería como una mantis intentando detener un carro, un suicidio. ¡Bum! La expansión de la esfera de energía parecía haber alcanzado su límite. Su superficie blanca y resplandeciente comenzó a estallar con una luz destructiva. Una aterradora tormenta de energía ya se había formado dentro del salón, provocando incluso la aparición de grietas como telarañas en los antiguos muros, aparentemente indestructibles. Toda la ciudad de Pangu parecía temblar. Justo antes de que la luz estallara y lo envolviera todo, rugido. Rugido. En el instante previo a que Ciudad Pangu fuera completamente engullida por la luz, In se armó de valor y tomó su decisión. Abandonó su debilitada forma humana. Una pequeña pero poderosa oleada de energía oscura emanó de su cuerpo. La luz fue absorbida al instante. El magnífico salón, antes cegador, se sumió en una oscuridad más profunda que la nada absoluta. La figura debilitada en el trono se desvaneció. En su lugar apareció un monstruo colosal e indescriptible. Estaba compuesto enteramente de oscuridad, sin forma definida, solo con incontables extremidades que se retorcían y se extendían frenéticamente hacia la esfera de energía de la cúpula, a punto de estallar. In reveló su forma demoníaca final. Había elegido usar su propio cuerpo, compuesto de la más pura esencia oscura, como una jaula para sellar ese sol.
Innumerables tentáculos negros como la noche alcanzaron la cúpula del salón en una fracción de segundo, como una gigantesca red que oscureció el cielo. Envolvió por completo e impenetrablemente la esfera de energía dorada, que se había expandido al máximo y estaba a punto de desatar su inmenso poder. Pretendía usar la capacidad de regeneración acelerada de su cuerpo inmortal para contener con fuerza toda la potencia de la explosión en su interior. De esta forma, preservaría el templo, símbolo de la cúspide del poder mundial. Al segundo siguiente, no hubo un rugido ensordecedor. No hubo una onda expansiva que sacudiera el mundo. Ni siquiera una pizca de energía se filtró. El sol dorado, que contenía el aterrador poder de Chenie, explotó con un rugido atronador dentro del cuerpo demonizado de Im. La poderosa energía liberada fue envuelta por la oscuridad suprema. Desde el exterior, la colosal sombra demoníaca, compuesta enteramente de oscuridad, emitía incontables rayos dorados cegadores desde su interior. Estos rayos dorados eran espadas divinas que cortaban, perforaban y desgarraban frenéticamente cada centímetro de su cuerpo de energía oscura, intentando hacerlo pedazos. La energía solar divina y la esencia oscura de In sufrieron una aterradora reacción de aniquilación dentro de su cuerpo. In podía sentir claramente cómo su cuerpo colapsaba, se evaporaba, se convertía en la nada y luego se regeneraba instantáneamente desde dentro hacia afuera. Cada segundo era una tortura para él. Podía sentir claramente cómo su esencia oscura era abrasada por ese poder de luz dominante e incomparable. La luz rugió dentro de esa enorme jaula oscura durante 10 segundos completos. Luego, se disipó. Finalmente, todo volvió a la nada. La oscuridad que envolvía la sala comenzó a retroceder y la luz regresó. La onda expansiva de energía fue completamente resistida por el propio cuerpo de Im, sin que se filtrara ni una sola traza. La magnífica sala del trono del vacío, aparte de unas pocas profundidades, las grietas en las paredes permanecieron casi intactas. Tierra Santa se salvó. Pero In pagó un precio inimaginable. Su enorme forma demoníaca se había desvanecido. En su lugar, yacía una figura mutilada, cayendo inerte desde el aire, estrellándose pesadamente contra el frío suelo con un golpe sordo. El estado de Im era absolutamente horripilante. Su enorme forma demoníaca se había reducido a menos de la mitad de su cuerpo original. Desde su hombro izquierdo hasta su cintura derecha, una enorme y lisa herida lo había seccionado por completo, como si una invisible espada divina lo hubiera cortado en diagonal. Su cuerpo destrozado estaba cubierto de incontables heridas doradas incurables. La energía solar dorada, como una sanguijuela, se aferraba tenazmente a su esencia, quemando implacablemente su alma y obstaculizando sus preciadas habilidades regenerativas. Luchó, intentando transformarse de nuevo en su majestuosa y misteriosa forma humana. Fracasó. Apenas podía mantener un contorno desgarrado. Solo quedaba la mitad de su cuerpo. Su supuesta velocidad de regeneración inmortal, ante esta herida originada por un poder de una dimensión superior, se convirtió en una avanzaba a paso de tortuga, apenas evitando que su salud empeorara. Yacía en el suelo, apoyándose en su única mano derecha, respirando con dificultad. Cada respiración agudizaba el dolor más profundo de su alma, casi haciéndolo desmayar. Humillación. Una humillación sin precedentes. Por primera vez en 800 años, se veía obligado a semejante miseria. Ni siquiera Joy Boy había logrado vencerlo tan brutalmente. Sobre todo porque esto ocurría en su propio territorio. Con las últimas fuerzas, levantó la cabeza lentamente. Su único ojo carmesí, con la runa Samsara brillando, fulguraba con la mirada en la distancia. Ese maldito hombre de la máscara blanca. Seguro que ahora mismo estaba en algún lugar, regodeándose en su desgracia. Una llama, una mezcla de dolor insoportable, debilidad y rabia incontenible, estalló en su pecho. Maldito seas, bastardo. Usó la última pizca de fuerza que le quedaba de su cuerpo maltrecho, cada palabra brotando con dificultad. Su voz era ronca y distorsionada, llena del más feroz resentimiento y maldiciones. El rencor de hoy, será pagado en el futuro. Rugió, su cuerpo mutilado temblando violentamente de ira. Solo espera, hasta que rompa el sello de Abby Jones y lance su maldición, y hunda el mundo entero, hasta el fondo del mar. Entonces, por muy poderoso que seas, no podrás hacer ni una onda. Este juramento, rebosante de un resentimiento infinito, agotó toda su energía. En cuanto terminó de hablar, no pudo sostenerse más. Su brazo derecho, el único que le quedaba, quedó inerte y su cuerpo maltrecho se desplomó de nuevo contra el suelo. No, la herida era demasiado grave.
Este tipo de trauma, a nivel de origen, dependiendo de su propia fuerza, probablemente tardaría décadas en recuperarse por completo. No podía esperar tanto. Con dificultad, usó la mitad restante de su cuerpo para arrastrar un largo rastro de energía oscura y sangre sobre el suelo frío y liso, tambaleándose paso a paso mientras se adentraba penosamente en la sombra más profunda del salón. Necesitaba llegar a su jardín secreto. Solo allí, en su entorno único, podría recuperarse rápidamente de aquella herida fatal y fundamental. Ni siquiera tenía fuerzas para mirar a los 5 ancianos y a Sangarín, que seguían tendidos en el suelo cerca de él. Aunque sus cuerpos se recuperaban lentamente gracias a la energía oscura, permanecían inconscientes. Ahora, ni siquiera tenía fuerzas para despertarlos. Por primera vez, la figura del rey se veía tan frenética, tan abatida. Su figura maltrecha fue finalmente engullida por las sombras infinitas del salón y se desvaneció. El salón vacío volvió a un silencio sepulcral. El alto trono vacío aún emanaba su inmutable y antigua aura de majestad, dominando todo. Pero su amo, el rey que había gobernado el mundo durante 800 años, se marchó de forma humillante y vergonzosa. Bajo el trono yacían los altos mandos del gobierno mundial, los 5 ancianos y el comandante en jefe de los caballeros de Dios. Estaban tendidos en el suelo como un grupo de matones inconscientes tras una pelea callejera, completamente desprovistos de dignidad. La escena entera parecía absurda. El palacio, símbolo de la cúspide del poder mundial, parecía derrumbarse por completo en ese momento. En marcado contraste con el silencio sepulcral y la atmósfera gélida del Palacio Pangu, la isla de la colmena seguía sumida en una noche sofocante, impregnada del penetrante olor a testosterona y alcohol fermentado. Aquel era un paraíso pirata, un santuario de caos y libertad. El aire aún estaba denso con el aroma a ron, mezclado con el ahumado de la carne asada. La enorme hoguera había ardido casi toda la noche, quedando apenas unas brasas. Miles de piratas, recién llegados de la batalla del Valle de los Dioses, yacían esparcidos por el suelo. Algunos se desplomaban sobre barriles, aferrados a botellas de licor medio vacías. Otros se amontonaban, formando pequeñas montañas. Los ronquidos eran ensordecedores, ahogando el lejano romper de las olas. Era la celebración de los vencedores, el máximo placer tras su regreso del Valle de los Dioses. Cada superviviente quería darlo todo en aquella noche. En el corazón de aquella borrachera desenfrenada, alrededor de la mesa gigante improvisada con una docena de enormes tablones de barco, solo un puñado permanecía sobrio. Aquellos monstruos que una vez sacudieron los mares, o aquellos destinados a desatar tormentas en el futuro, yacían en su mayoría caídos. Glug glug, otro barril, el joven Neugate, el futuro hombre más fuerte del mundo, se apoyaba despreocupadamente contra una pila de barriles vacíos. Su cabello rubio, revuelto y pegado a su rostro, apretaba con fuerza un enorme barril de madera, babeando y roncando con fuerza hasta hacer temblar la tierra. No muy lejos, Shiki el león dorado tenía la cara hundida en un plato de restos de huesos y carne. Sus manos se agitaban en el aire, murmurando incoherencias. Mi futura flota debe volar. Charlotte Linling yacía bajo la mesa, rodeada de migas de postre, con la boca aún chasqueando mientras dormía. El joven Cairo prácticamente se había desplomado en una cuba de vino, asomando solo la mitad de su cabeza y exhalando grandes burbujas con cada bocanada. Mientras tanto, Riley abrazaba a Shaki en un lugar apartado, discutiendo sobre el sentido de la vida. La pasión se desvaneció. La noche se hizo más profunda. El suelo estaba lleno de borrachos. Solo 3 permanecían completamente sobrios. Rox, Roger y Chenyu. Estos 3 monstruos de élite, que acababan de brillar con luz propia en el Valle de los Dioses, aplastando al gobierno mundial, ahora estaban sentados alrededor de esta hoguera, disfrutando de la inusual tranquilidad tras la juerga. Glug. Rox echó la cabeza hacia atrás y se bebió de un trago el néctar de su enorme copa. El líquido le goteaba por la barbilla, deslizándose por su pecho marcado. Se limpió la boca con indiferencia. Sus ojos, incluso ebrio, seguían siendo tan penetrantes como los de un halcón. No miró a nadie a su alrededor, solo se quedó mirando las llamas parpadeantes, con voz ronca y baja. Esos bastardos del gobierno mundial, esta vez sí que los han dejado maltrechos. Sentado frente a él, Roger se limpiaba los dientes con una pequeña espina de pescado sin importarle las apariencias. Al oír las palabras de Lox, Roger sonrió, dejando ver una dentadura blanca y brillante. Ah, sí. Esos autoproclamados dioses deben de estar llorando a moco tendido bajo las sábanas ahora mismo, ¿verdad? Ja 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 ja.
La risa de Roger hacía parecer que lo que acababa de vivir no era una batalla de vida o muerte, sino un divertido juego de aventuras. Locke resopló con frialdad, mirando de reojo a Roger. Eres bastante optimista. No olvides que no solo nos enfrentábamos a esos 5 viejos chochos. Al mencionar a ese ser, Roger hizo una breve pausa en su movimiento de limpiarse los dientes. Su sonrisa se desvaneció y un raro destello de seriedad apareció en sus ojos. Recordó el poder aterrador que había poseído a Satanás y descendido sobre el campo de batalla. Aquel monstruo que se hacía llamar Rey del Mundo. Incluso seres poderosos como ellos, en la cima del mar, sintieron un escalofrío recorrerles la espalda al recordar aquel poder oscuro y desesperanzador. Era un poder de una dimensión completamente diferente. Si no hubiera sido por la aparición final de Chenie y la fuerza aterradora que desplegó suficiente para rivalizar, incluso suprimir, a un dios, probablemente todos habrían perecido en el Valle de los Dioses. Al pensar en esto, las miradas de Rox y Roger se dirigieron simultáneamente al joven sentado entre ellos. Chenie. Estaba sentado en silencio, haciendo girar suavemente su copa de vino. Su mirada atravesó el vino, perdida en la distancia. Era demasiado joven. Encajonado entre estos dos ancianos curtidos por el sol, el veinteañero Chenie parecía fuera de lugar. Claro que eso suponiendo que se ignorara el poder divino que había demostrado en el Valle de los Dioses. El viento nocturno se arremolinaba entre los tres. Un silencio inquietante. Rox dejó su barril de vino vacío, preparándose para abrir el siguiente. Roger apartó los huesos de animales, buscando la forma de romper el silencio. En ese instante, la mano de Chenie que sostenía la copa se detuvo. No se debía a una molestia física, ni a interferencias externas. Era una sensación que emanaba de lo más profundo de su ser. Aquella era la bola de energía que había dejado sobre el Valle de los Dioses, la última que disparó contra Merigeoise. Explotó. Aunque estaba demasiado lejos para presenciar el espectáculo, Chenie, como maestro de la energía, sintió claramente el poder aterrador que estalló en ese instante. El aura oscura que intentó contener la explosión, pero que finalmente se hizo añicos. Parece que explotó con éxito. Espero que estés bien. Una risa muy suave escapó de lo más profundo de la garganta de Chenie. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba, incontrolablemente y con extrema lentitud. No era su habitual sonrisa cortés. En cambio, era una sonrisa con un toque de diversión, un toque de burla, e incluso un toque de satisfacción por una broma exitosa. El movimiento fue mínimo. Extremadamente breve. Pero las miradas de Rox y Roger no se apartaron de él. Observaban atentamente todo. El hombre que, en el Valle de los Dioses, frente a los 5 ancianos, frente a ese dios llamado siempre mostraba una calma absoluta. Una indiferencia total que lo mantenía todo bajo control. Pero ahora, se reía de verdad. En la oscuridad de la noche en la isla Colmena, lejos del campo de batalla, sonrió a la soledad de la oscuridad. ¡Pum! El barril que Locke acababa de levantar cayó de nuevo sobre la mesa. La gruesa superficie de madera crujió y aparecieron varias grietas en la base del barril. Sus ojos agresivos se entrecerraron y se inclinó hacia adelante, clavando la mirada en Chenie. Oye, la voz de Locke era baja y ronca, transmitiendo una presión innegable. Hermano, ¿de qué te ríes? La intuición de Locke le decía que la sonrisa de Chenie ocultaba algo enorme. Por otro lado, Roger también abandonó su actitud despreocupada. Bajó las piernas y se enderezó. Sus ojos, normalmente sonrientes, ahora brillaban con una mirada penetrante. Sí, hermano. Roger sonrió, mostrando sus dientes blancos, mientras su barba se movía nerviosamente. ¿Se te ocurre algo gracioso? Compartir es vivir, así que cuéntanoslo y que todos nos riamos. Sus miradas, como reflectores, se enfocaron simultáneamente en el rostro de Chenie. En un instante, la languidez del alcohol se desvaneció, reemplazada por tensión. El aire aún apestaba a alcohol. Los borrachos a su alrededor continuaban con sus ensordecedores ronquidos, ajenos al cambio. Ante las preguntas de Rox y Roger, Chenie no respondió de inmediato. Sostuvo su vaso. La sonrisa en sus labios no se desvaneció. Al contrario, se ensanchó gradualmente, llenando todo su rostro. En esa sonrisa había 3 partes de desdén, 3 partes de placer y 4 partes de una burla abrumadora e implacable. Retiró lentamente la mirada del vacío, recorriendo con ella los rostros tensos de Rox y Roger. Entonces, hizo algo que ninguno de los dos esperaba.
Lentamente se llevó el vaso a los labios, inclinó la cabeza hacia atrás y se bebió el resto del ron de un trago. Glup. Su nuez de Adán subió y bajó. Chen Yi dejó el vaso vacío, dejando escapar un largo suspiro. Satisfecho. Refrescante. Extendió un dedo y se limpió una gota de alcohol de la comisura de los labios. Volvió a mirar a los dos hombres que tenía delante, cuyos rostros reflejaban curiosidad. El viento nocturno arreció, haciendo que las brasas crepitaran y proyectaran sombras sobre su rostro. Bajo la luz danzante del fuego, su sonrisa parecía aún más enigmática. Rox y Roger se convencieron aún más de que la sonrisa de Chen Yi ocultaba un secreto. Ante su insistente interrogatorio, Chen Yi no se apresuró a responder. Tomó su copa de vino y se la acercó a la nariz, oliéndola. Su actitud no se parecía a la de quien bebe vino barato de piratas. Era más bien la de quien saborea un tesoro centenario. En realidad, no es nada, dijo Chen Yi, alzando los párpados y recorriendo con la mirada los dos rostros tensos. Una leve sonrisa en las comisuras de sus labios se ensanchó. Cuando salí del Valle de Dios, pensé que, ya que estoy aquí, debería al menos mostrar algo de cortesía. ¿Cortesía? Preguntó Rox, frunciendo el ceño. Sí, cortesía, respondió Chen Yi, haciendo girar la copa de madera en su mano. Ese señor Im se esmeró en agasajarnos. Como invitados, no sería apropiado no dejar un obsequio. Al oír el nombre Im, las pupilas de los otros dos se contrajeron. Entonces Roger se inclinó hacia adelante, preguntando con cautela, ¿qué dejaste? Chen Yi lo miró, y su sonrisa se volvió afilada como un cuchillo. Levantó la mano izquierda, la que no sostenía la copa. Sus 5 dedos se cerraron en el aire. Luego, la abrió de repente. ¡Bum! Hizo un gesto de explosión. Un pequeño regalo. Chen Yi retiró la mano y bebió un sorbo de vino para humedecerse la garganta. Antes de irme, dejé una esfera de energía comprimida al máximo sobre el Valle de Dios. Las coordenadas eran bastante interesantes. Tierra Santa Mer y Geoise, ciudad Pangea. Hizo una pausa, como saboreando la escena que acababa de percibir. Su sonrisa era casi cegadora. Ya sentí que este pequeño regalo fue entregado al señor Im. Al oír esto, Rox y Roger se quedaron paralizados. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando fijamente al joven despreocupado que tenían delante. Un ataque de largo alcance que abarcaba medio mundo. Apuntando con precisión a la Tierra Santa. Esto era una barbaridad. En alta mar, los fuertes pueden partir islas en dos y destrozar la atmósfera. Pero esos son actos de destrucción tangibles. Incluso las habilidades de fruta del diablo más devastadoras tienen un límite de alcance. ¿Pero qué hay de Chen Yi? Estaba bebiendo en la isla Colmena, y aún así pudo hacer florecer la guarida del enemigo, en los confines de la tierra. Esta habilidad va más allá de ser simplemente poderosa. Es prácticamente, hacer trampa. Tras unos 10 segundos, Rox finalmente salió de su asombro y dijo, ¿quieres decir? Tú, chico, desde esta distancia, ¿le diste a ese bastardo una cucharada de su propia medicina? Chen Yi sonrió y asintió, dando otro sorbo a su bebida. Supongo que sí. El poder no fue demasiado grande, probablemente no lo suficiente como para matarlo. Pero debería ser suficiente para que sintiera dolor durante un rato. Después de todo, ojo por ojo. Nos dio una experiencia cercana a la aniquilación, así que le devuelvo el favor con un gran espectáculo. Es justo, ¿no? PFF. Roger escupió el trago que acababa de tomar. Ni siquiera se molestó en limpiarse la boca. Sus ojos, desorbitados, miraban fijamente a Chen Yi. ¿Justicia? La voz de Roger tembló, volviéndose aguda por la emoción. ¿A esto le llamas justicia? Jajaja, jajajaja. De repente, una risa baja brotó de lo más profundo de la garganta de Locke. Al principio, fue solo una risita contenida. Pero apenas 2 segundos después, la risa estalló como un volcán, completamente fuera de control. Bien. Bien. Menudo regalo. Jajajaja. Locke rió, temblando de pies a cabeza, y se puso de pie de repente. Sus ojos estaban llenos de admiración fanática mientras miraba a Chen Yi. Para alguien como él, el poder lo era todo. Solo aquellos que se atrevían a usar el poder para pisotear las reglas, para aprovecharse de los dioses, eran los verdaderamente poderosos que él reconocía. Loco. Completamente loco. Locke se acercó a grandes zancadas, golpeando con fuerza el hombro de Chen Yi con su enorme mano. La robusta silla de madera crujió bajo el peso, a punto de desplomarse.
Chenie permaneció sentado con firmeza, sin derramar una gota de vino de su copa. Jamás he admirado a Anne en mi vida. Hoy te admiro a ti. Lograr que el arrogante y desdeñoso Locke pronunciara una sola palabra de admiración. En este vasto océano, Chenie era el primero, y posiblemente el único. Vencer a esa cobarde rata que se escondió durante 800 años sin atreverse a mostrar su rostro, y luego, al otro lado del mundo, conseguir meterle una bomba en la entrepierna. En este vasto océano, eres el primero. Emocionante. Tan condenadamente emocionante. Ja 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 ja. Un regalo realmente genial. Roger, que estaba cerca, también salió de su ensimismamiento y soltó una carcajada, tan fuerte que se dobló de la risa y las lágrimas le corrían por las mejillas. Se dio una palmada en el muslo mientras reía. No puedo ni imaginar la cara de ese engreído cuando recibió el regalo. Ja 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 ja. Debió de ser divertidísimo. Roger rió hasta jadear, agarró su copa de vino y la alzó. Oye, Chenie. Eres tan impredecible. Pensé que el caos en God Valley ya había sido bastante dramático, pero lo mejor estaba por venir. La sonrisa de Roger reflejaba la imprudencia característica del clan de por este pequeño regalo a Dios, debemos brindar. Esta es sin duda la historia más emocionante que he oído en mi vida. Al ver a los dos legendarios piratas riendo como niños, la sonrisa de Chenie se volvió más sincera. Su entusiasmo era genuino. Ya que les gusta tanto, Chenie se puso de pie y alzó su copa con una mano. Brindemos por esa sorpresa de nuestro Señor. Salud. Jejeje. Salud. 3 toscas copas de madera chocaron con fuerza bajo el cielo nocturno. ¡Bang! Rox se bebió su trago de un solo sorbo, luego arrojó la costosa copa a un lado y la hizo añicos. Se limpió la boca bruscamente con el dorso de la mano y se giró para mirar a Chenie. Esta vez, sus ojos reflejaban menos la arrogancia de un hegemón y más un reconocimiento genuino. Hermano, y la voz de Rox se hizo más grave, con una ronquera que solo los de su especie podían comprender. Hiciste lo correcto. Para lidiar con esos dioses santurrones, tienes que ponerles los pies en la tierra. Que sepan que nadie en este mar puede permanecer en lo alto para siempre. Todos somos iguales. Roger también se sentó con las piernas cruzadas, sus ojos brillando con una luz extraña. Ahora entiendo por qué dijiste antes que no armamos suficiente escándalo. Comparados contigo, fuimos demasiado conservadores. Chenie se recostó en su silla, se sirvió otro vaso y lo agitó lentamente. ¿Conservadores? Tal vez. Miró el líquido que se arremolinaba en el vaso. Este mundo ha dormido demasiado tiempo. 800 años de reglas decadentes son como un espeso capullo que aprisiona a todos. Para romperlo, no bastarán las pequeñas maniobras. Levantó la cabeza y su mirada recorrió a los dos hombres. Alguien debe romperlo desde fuera, de la forma más violenta, para que quienes están dentro vean el verdadero cielo. Rox y Roger permanecieron en silencio. Observaron a aquel joven tan deslumbrante, sintiendo una inexplicable admiración. Rox quería convertirse en el rey del mundo, gobernarlo todo con poder absoluto. Roger anhelaba la libertad suprema, descubrir los secretos más profundos del mundo. Pero Chenie y su visión parecía más grandiosa y pura que la de ellos. Era como un observador distante, cansado de aquella tediosa farsa, que decidió desmontar el escenario personalmente. El viento nocturno sopló y la hoguera se apagó. Tras el alboroto, la isla Colmena se sumió en un silencio aún más profundo. Los piratas borrachos seguían profundamente dormidos, completamente ajenos a la conversación que acababan de tener estos tres hombres. Chenie dejó su copa de vino. Volviéndose hacia Roger y Rox, que estaban a su lado, dijo. Parece que los únicos tres que seguimos despiertos somos nosotros tres. Apartó la mirada y volvió a observar a los dos pioneros que tendrían un impacto significativo en el futuro. Rox se recostó en su silla, con los brazos cruzados, y resopló. Roger, inconscientemente, avivó las llamas con una ramita seca. Ambos comprendieron el mensaje tácito. La fiesta había terminado. Era hora de ponerse manos a la obra. Había cosas que solo podían decirse ahora. La jovialidad en el rostro de Chenie se desvaneció lentamente, reemplazada por una seriedad sin precedentes. Se inclinó hacia adelante y cruzó las manos sobre la mesa. En ese caso, dijo Chenie en voz baja, ¿podemos hablar de algo diferente? Al oír esto, Rox y Roger se detuvieron, mirando a Chenie. El olor a alcohol en sus rostros se disipó al instante. Sus ojos se llenaron de duda. ¿De qué querría hablar ese tipo? La hoguera crepitaba.
Miles de piratas yacían esparcidos alrededor, sus ronquidos subían y bajaban, aterradoramente claros. La atmósfera había cambiado por completo. Cualquiera que pudiera llegar a su posición era un monstruo. Sin embargo, Rox y Roger no eran hombres comunes. Poseían una intuición sobrehumana. En apenas un segundo, percibieron algo inusual en los ojos de Chenie, que habían perdido toda su jovialidad y se habían vuelto serenos. La expresión de Chenie era muy extraña. La duda duró solo medio segundo. Luego, una sonrisa maliciosa, una mezcla de indagación y escrutinio, apareció en los rostros de los dos viejos zorros. Parecían dos cazadores que habían captado el olor de una presa, intrigados al instante. El enorme cuerpo de Rox se inclinó hacia adelante. Este simple movimiento atenuó la luz circundante. Una sombra opresiva casi engulló por completo a Chenie. ¿Ah, sí? ¿De qué quieres hablar, hermano? Preguntó con su característica voz ronca. Su voz no era fuerte, pero parecía tener algo mágico. Roger se cruzó de brazos y se recostó, sin decir palabra. Pero sus ojos brillantes estaban fijos en el rostro de Chenie, esperando a que hablara. Estaba relajado. Para él, lo desconocido era mucho más atractivo que cualquier tesoro. La atmósfera se tensó lentamente de nuevo. Chenie ignoró sus miradas. La suya los recorrió con calma. Entonces, pronunció 4 palabras. El clan de... En el instante en que se pronunciaron esas 4 palabras, el aire pareció congelarse. El crepitar de la hoguera, el romper de las olas, los ronquidos lejanos de miles de personas. Un silencio sepulcral. Todas las expresiones en los rostros de Rox y Roger, curiosidad, sonrisa burlona, desaparecieron al instante. A la luz del fuego, sus pupilas se contrajeron bruscamente, y las llamas parpadeantes reflejaron su repentina contracción. En su interior, reinaba la conmoción, el horror, la incredulidad. De tabú. Una marca grabada a fuego en sus almas. Un secreto esencial que todos conocían, pero que jamás habían revelado a nadie. Podían hablar de hegemonía, tesoros, de cualquier cosa relacionada con el mar. Pero la palabra de, era una zona prohibida dentro de otra zona prohibida. Rox guardó silencio. El silencio sepulcral duró varios segundos. Los músculos del rostro de aquel señor del mar se tensaron, y en sus ojos, que escrutaban el mar, surgió una tormenta de emociones incomprensibles para los demás. Al segundo siguiente, ¡Caa! Una carcajada maníaca estalló. Ya no era la audacia de antes, sino una carcajada maníaca, un suspiro de alivio y una admiración por la insondable osadía de Chenie. La onda expansiva de la risa hizo vibrar las copas de vino sobre la mesa, sobresaltando a un pirata que dormía profundamente a lo lejos, quien se dio la vuelta. «Tienes que ser tú, hermano», exclamó Rox riendo maniáticamente y golpeando la mesa con el puño. «Siempre me gusta hablar de cosas que otros no se atreven. Siempre me gusta hablar de temas prohibidos en este mundo». Roger exhaló profundamente, relajando su cuerpo tenso. Una sonrisa volvió a su rostro, pero esta vez había algo más. Sí, sonrió también. Este tema no se puede discutir a la ligera en este mundo. La risa de Locke cesó de golpe. La locura en su rostro se desvaneció al instante, reemplazada por una agudeza y vigilancia sin precedentes. Escaneó con cautela su entorno, recorriendo con la mirada a sus hombres, que yacían esparcidos, borrachos e inconscientes. Confirmó que todos dormían. Pero aún así, se sentía intranquilo. Bajó la voz, tan bajo que solo los dos que estaban a su lado pudieron oírlo. Sin embargo, ya que quieres hablar, hermano, naturalmente te haremos compañía. Pero cambió de tema. Este no es el lugar adecuado. Antes de que terminara de hablar, Locke se puso de pie de repente. Su enorme figura, como una montaña, bloqueó por completo la luz de la fogata. Les hizo un gesto con la mano a los dos hombres, con un tono absolutamente autoritario. «Síganme». Dicho esto, se giró y se dirigió a grandes zancadas hacia las profundidades de la isla Colmena sin siquiera mirar la hoguera ni el vino. Allí, oculta entre las sombras de una enorme pared de roca con forma de calavera, se extendía una oscura y profunda abertura, como la de un monstruo. Chenie y Roger intercambiaron una mirada. Entendimiento. Un acuerdo tácito. Sin mediar palabra, ambos se levantaron al unísono y siguieron la imponente figura de Rox. Sus pasos resonaban con excepcional claridad en el silencioso puerto. Pasaron junto a montones de tesoros, esquivando a los compañeros ebrios. El pasadizo era la entrada a otro mundo. Una brisa fría y húmeda soplaba, haciendo parpadear las antorchas.
Las paredes de piedra a ambos lados del pasadizo estaban cubiertas de musgo, exudando una aura antigua y misteriosa. De vez en cuando, una antorcha se clavaba en un candelabro con forma de cráneo. La tenue luz iluminaba apenas un pequeño trozo de suelo bajo sus pies. Más oscuridad se extendía ante ellos, cuyo fondo permanecía oculto. Rox caminaba al frente. Su alta figura proyectaba una larga sombra en el estrecho pasadizo a su paso. Roger caminaba en el medio, con la sonrisa desaparecida y el rostro inusualmente serio. Sus dedos, inconscientemente, tamborileaban con la espada as que llevaba a la cintura. Solo el frío tacto de aquella hoja podía calmar su corazón inquieto. Chen Yi caminaba en la retaguardia, aún aparentemente indiferente. Examinaba con curiosidad la estructura del pasadizo. El pasadizo era largo. En el silencio sepulcral, monótono y opresivo, solo resonaban los pasos de los tres. Tras caminar durante un tiempo indeterminado, el espacio se abrió de repente ante ellos. Un espacio subterráneo más amplio. Al final, una puerta de piedra tallada en un único bloque macizo de roca negra. La puerta carecía de cualquier diseño, exudando únicamente una indescriptible majestuosidad y un peso indescriptible. Locke se detuvo ante la puerta y apoyó la palma de la mano en un discreto hueco del borde. Un chirrido sordo llenó el aire. La enorme puerta de piedra, con un peso de decenas de miles de toneladas, se abrió lentamente hacia adentro gracias a un mecanismo. A medida que la puerta se ensanchaba, un aura más fría y antigua que el propio pasadizo, mezclada con el lujoso aroma del oro y la plata, se precipitó desde ella. Tras la puerta yacía un tesoro indescriptible. Pero la atención de los tres no estaba puesta en la riqueza que podría enloquecer al mundo. Sus miradas estaban fijas en lo que se extendía más allá de la puerta, en la oscuridad más profunda y abismal. Allí tendría lugar la verdadera conversación. Tras la puerta, en una cámara secreta, se encontraba el tesoro privado de Rox de Shebeck, el núcleo de su fortuna amasada durante décadas saqueando dragones celestiales de todo el mundo. Las joyas que contenía eran casi cegadoras. Montañas de oro y plata relucían bajo la luz de la antorcha. Innumerables montones de oro y plata formaban dunas doradas, salpicadas de diversas gemas. En la cima de estas montañas de oro y plata yacían espadas legendarias y artefactos maravillosos. Una katana con una vaina antigua yacía entre las gemas, exudando una aura ominosa. Una antigua caja de madera contenía una fruta negra como el azabache, cubierta de extraños patrones espirales, que irradiaba un poder mágico escalofriante. Sin duda, una poderosa fruta del diablo. Eran tesoros que podrían enloquecer a cualquiera. Este era el tesoro privado de Rox, el mismo tesoro que Shiki el León Dorado había codiciado con tanta desesperación. Sin embargo, los tres hombres que se encontraban dentro no mostraron el menor interés. Aquella riqueza, suficiente para comprar docenas de reinos, no era más que piedrecitas al borde del camino a sus ojos. Los tres encontraron casualmente unos cofres llenos de monedas de oro y se sentaron. La enorme puerta de piedra tras ellos se cerró de golpe con un mecanismo. Rumble. Un golpe sordo resonó en la cámara secreta, aislándolos de todo sonido exterior. El mundo entero se reducía a ellos tres. También se oía el suave crepitar de las antorchas. Silencio. Silencio absoluto. Rox de Shebeck fue el primero en romper el silencio. Su enorme cuerpo se apoyó en un trono de oro puro, con una risa lasciva en el rostro. Habla, hermano. La voz de Rox era ronca y magnética, excepcionalmente clara en el espacio reducido. ¿Qué quieres saber? Aquí, en esta tierra prohibida que solo me pertenece a mí, Roger y yo te lo contaremos todo. Ja 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 ja. Roger asintió solemnemente, su habitual expresión despreocupada había desaparecido y sus ojos claros brillaban con una seriedad sin precedentes. Se sentó con las piernas cruzadas sobre un cofre del tesoro igualmente enorme, con su espada apoyada horizontalmente sobre sus rodillas. Sus ojos, que siempre brillaban con una luz aventurera, ahora eran insondables. Así es, dijo Roger con voz profunda. Entre nosotros, no hay necesidad de secretos. Esta era la mayor promesa que estas dos poderosas figuras del mar le habían hecho a Chenie. En este vasto océano, nadie más que ellos mismos podía hacerles pronunciar tal afirmación. Chenie no se anduvo con rodeos. Miró con calma a los dos hombres frente a él y les preguntó directamente. ¿Qué significa exactamente de interrogación de cierre? Una sola frase. En el instante en que las palabras resonaron, el aire en la cámara secreta pareció escupirse, e incluso la luz parpadeante del fuego se congeló por un momento.
La risa maníaca en el rostro de Rox y la sonrisa de Roger se desvanecieron en ese instante, reemplazadas por una seriedad sin precedentes. Una solemnidad que parecía tocar la esencia misma del alma. Rox levantó lentamente la mano, sus dedos ásperos rozando la barba incipiente, afilada como agujas de acero, de su barbilla, produciendo un suave crujido. Sus ojos se volvieron increíblemente profundos, como si atravesaran el tiempo y el espacio, contemplando la historia sepultada por la sangre y el fuego 800 años atrás. Los recuerdos afloraron como una marea. Su mirada se tornó increíblemente compleja. Tras un largo rato, por fin habló. Respecto al significado de la D. Vi algo en los fragmentos de recuerdos que heredé de Davy Jones. ¿Davy Jones? El nombre pronunciado por Rox provocó que Roger, a su lado, mostrara por primera vez una expresión de total desconcierto. Rebuscó en todo su conocimiento y experiencia, solo para descubrir que ese nombre era un vacío en su memoria. En alta mar existían figuras poderosas de las que Roger no tenía ni idea. Rox ignoró por completo el asombro de Roger. Lo miró de reojo, pero ignoró su pregunta, continuando con su explicación a Chenie, como si ese secreto fuera solo para él. Siguió explicando. La D, estrictamente hablando, no es un apellido. Es una alianza. Más que eso, es una herencia de voluntad. Cada palabra golpeó el corazón de Roger con fuerza. Alianza. Voluntad. Pero las siguientes palabras de Rox fueron la verdadera bomba. Su tono cambió bruscamente, su mirada se volvió extremadamente agresiva. Esa mirada recorrió a Roger, incluso el aire a su alrededor, como si otro enemigo invisible pero claramente perceptible estuviera allí. Pero... La voz de Rox se elevó de repente, llena de una arrogancia innegable y un poder dominante. Yo, Roger y ese bastardo de Garb de la Marina. La D que heredamos es completamente diferente. Completamente diferente. Antes de que terminara de hablar, la enorme mano de Rox, como un abanico, se transformó en dedos gruesos que golpearon su pecho con más fuerza que el acero. ¡Pum! Un sonido sordo. Era el sonido de un tambor de guerra. Su rostro reflejaba una arrogancia suprema e innata, mirando con desdén a todos los seres vivos. Lo que heredo es la D de Davy Jones. Su tono proclamaba una verdad. Un hecho innegable. Davy Jones. Ese nombre representaba la oscuridad, la tiranía y la ambición de devorarlo todo. Era la fuente suprema de su poder y voluntad, Rox de Giebeck. Su tono denotaba una arrogancia y un orgullo innatos y dominantes. Como si ese nombre representara la gloria suprema. Entonces, giró lentamente la cabeza, con los ojos ardiendo de ambición, fijos en el desconcertado Roger. Pronunció una deducción que entusiasmó enormemente a Roger, palabra por palabra. Y tú, Roger, y si no me equivoco, y probablemente representas otro linaje y Joey Boy. ¿Joey Boy? Un nombre completamente desconocido. Un rayo fulminó la mente de Roger, destrozando sus pensamientos al instante y dejándolo en blanco. Su expresión se congeló por completo. Sorpresa, desconcierto, incredulidad. Todo se fundió en un rostro completamente inexpresivo. Jamás había imaginado tener un linaje, y menos uno con un nombre tan específico. Y ese nombre era totalmente inaudito. «Joey Boy», exclamó Roger instintivamente, con la voz cargada de pura perplejidad y vacío. Sus ojos, que siempre brillaban con confianza y valentía, ahora estaban completamente vacíos. Miró fijamente a Rox, con la boca inconscientemente entreabierta. Pasaron varios segundos antes de que pareciera recuperar la voz, casi gritando. «Joey Boy, ¿y quién es ese?» En la cámara secreta, ante la pregunta sincera de Roger, el rostro de Rox reflejó una profunda sorpresa. Observó fijamente los ojos de Roger, esos ojos que siempre ardían con la llama de la aventura. Quería encontrar la más mínima pretensión, un atisbo de broma, la más mínima muestra de ignorancia fingida para ocultar un secreto. Pero fracasó. No encontró nada. La ignorancia en los ojos de Roger era pura, como la de un necio. Esa clase de ignorancia provenía del alma. No podía fingirse. Este Roger, al parecer, realmente no lo sabía. Rox quedó perplejo. Un némesis que era su igual, y en cierto modo incluso más amenazante para el gobierno mundial, desconocía este secreto relativo al núcleo mismo de la voluntad de D. «Oye, Rox, ¿por qué me miras así?», preguntó Roger con voz inocente. «¿Es famoso ese tal Joey Boy? ¿O es que soy un ignorante?» Rox no respondió. En ese instante, Rox se sumió en sus pensamientos.
Unos dedos gruesos se rascaron la barbilla, sus ojos movían frenéticamente mientras procesaba la información en su mente. La cámara estaba en un silencio sepulcral. Solo se oía el crepitar de las antorchas y la respiración agitada de Roger, fruto de su confusión. Unos segundos después, el asombro en el rostro de Rox estalló de repente en una risa penetrante y maníaca. Ceaaya. Ceaaya. La risa, fuerte y desenfrenada, sacudió la cámara repleta de tesoros. Las monedas de oro tintinearon bajo él, como si tocaran música para él. No había burla en esa risa, solo la euforía y la locura de haber resuelto el misterio definitivo. Eso es. Lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Roger estaba completamente desconcertado por su repentino arrebato de locura, totalmente atónito. Odiaba ese tipo de trucos pretenciosos, especialmente en un tema tan serio. Esto no hizo más que aumentar su frustración. Se inclinó hacia adelante y rugió. ¿Qué demonios crees que has descubierto? Si no te explicas, créeme, partiré este maldito trono por la mitad. La risa de Rox cesó de golpe. Sus ojos, antes ardían de ambición, ahora reflejaban una mirada burlona y con un significado más profundo. Esta vez, su mirada hacia Roger cambió, como si contemplara una espada sin filo, un alma perdida a la deriva en el mar. Habló despacio. Entiendo, tú, Golde Roger, aún no has llegado a tu destino. Esta pregunta, como un acertijo, aumentó la confusión de Roger. Percibió que las palabras de Rox estaban cargadas de significado, dando en el clavo, pero no lograba comprenderlo. ¿Dónde? Insistió Roger, con voz impaciente. Rox sonrió, mostrando una sonrisa maliciosa. Claramente disfrutaba jugando con su némesis, manteniéndolo deliberadamente en suspenso. Un lugar donde lo sabrás todo cuando llegues. ¿Qué es Joy Boy? ¿Qué significa Lare? ¿Cuál es la verdad del mundo? No me hagas adivinanzas. La paciencia de Roger se agotaba. Sus dedos se aferraban con fuerza a la empuñadura de su cuchillo. Solo dímelo. ¿Decirte? Se burló Rox, extendiendo las manos. ¿De qué sirve decírtelo? Hay cosas que no te cuentan. Tienes que verlas y experimentarlas tú mismo. Hasta que no lo hagas, Joy Boy no es más que un nombre sin sentido para ti. Los puños de Roger se apretaron con tanta fuerza que crujieron. Odiaba a los que hacían adivinanzas como él. Estaba a punto de insistir, pero al ver la expresión de suficiencia de Rox no te lo diré aunque me lo preguntes otra vez, se tragó las palabras. Sabía que seguir preguntando sería inútil. Se produjo un breve silencio incómodo. El crepitar de las antorchas volvió a ser el único sonido en la habitación secreta, excepcionalmente nítido. Justo entonces Chenie, que había permanecido en silencio como si estuviera ajeno a todo, un simple oyente, habló de repente en voz baja. Su voz no era fuerte, pero era como la aguja de acero más fina, que atravesó el aire helado y rompió el silencio al instante. ¿Te refieres a la isla final, verdad? Preguntó. El tiempo se detuvo. La risa maníaca y omnipresente de Locke se desvaneció. Sus músculos se contrajeron violentamente. Parecía que una mano invisible le retorcía la cabeza, mientras miraba fijamente a Chenie. Sus ojos reflejaban una incredulidad pura y manifiesta. El poder divino de Chenie solo le había infundido temor. Pero ahora, esa simple frase lo llenaba de terror. El poder inmenso de una fuerza puede explicarse. Talento. Casualidad. ¿Pero qué hay de este tipo de conocimiento secreto que trasciende el tiempo y el espacio? Esto ya no puede explicarse con la palabra inteligencia. El cuerpo de Roger tembló violentamente al oír mencionar la isla final. Ya había oído ese término antes. En su bitácora, en esos fragmentos de textos históricos, todo apuntaba vagamente a ese lugar legendario. Pero no era más que un concepto vago. Un final incierto. Ahora, al oírlo con tanta seguridad de boca de Chenie, el término se volvió instantáneamente increíblemente real, increíblemente pesado. Su mirada hacia Chenie pasó de la curiosidad a una indagación insondable. ¿Qué más sabía este joven? Ah. Su voz incluso tenía un temblor del que él mismo no era consciente. Hermano, ¿tú también conoces ese lugar? Su enorme cuerpo se inclinó inconscientemente hacia Chenie, en una postura de extremo afán por obtener una confirmación. En ese instante, olvidó incluso a su némesis, Roger, a su lado, olvidó su majestad como señor supremo del mar. Solo quería saber. ¿Cómo conocía a ese misterioso joven aquel lugar prohibido, un lugar que incluso él mismo solo había vislumbrado en fragmentos de los recuerdos de Davy Jones?
Ante las miradas igualmente penetrantes de Rox y Roger, la expresión de Chenie permaneció inalterable. Se sentó con calma sobre el cofre del tesoro repleto de monedas de oro, como si hubiera hecho un comentario cualquiera. No reveló su fuente de información. Eso destruiría el aura de misterio que había cultivado. Sin embargo, un simple asentimiento impactó en los corazones de Rox y Roger como un martillo invisible. Este hombre y este joven increíblemente joven, ¿y quién es realmente? ¿Qué más sabe? ¿Cuántos secretos oculta aún? En ese momento, tanto el arrogante y dominante Rox como el despreocupado Roger se sintieron insignificantes ante aquel joven. Inconscientemente, Chenie había recuperado la iniciativa en la conversación. La exclamación de Rox fue casi un rugido. La reacción de Chenie, sin embargo, fue de completa calma. Casualmente, ya sabía algo al respecto, respondió con voz plana e inexpresiva. Un comentario casual, pero que bloqueó cualquier posible pregunta que Rox pudiera formular a continuación. Chenie no le dio a Rox la oportunidad de insistir. Golpeó el cofre del tesoro que tenía debajo. Pum. Pum. La respuesta inequívoca de Chenie recondujo el tema de inmediato. Su mirada se apartó de Rox, recorriendo a Roger, que permanecía allí, conteniendo la respiración. Finalmente, volvió al rostro de Rox. Chenie planteó una pregunta más profunda. Sin embargo, lo que no sé es, su voz resonó en la cámara secreta. Davis Jones y Joy Boy, ambos tienen una D en sus nombres. ¿Qué significa eso? Como dijiste, la D representa voluntad o alianza. Pero que yo sepa, Davis Jones no es precisamente un buen tipo. Y Joy Boy no es precisamente un mal tipo. Esta pregunta toca la fibra sensible de la historia. Roger se estremeció. La inquietud que sentía por la isla final se disipó al instante. Sus ojos ardían con intensidad mientras miraba fijamente a Rox. Era evidente que él también quería saber la respuesta. El pecho de Rox se agitó. Inhaló el aire frío, denso con olor a oro y polvo. Reprimió con fuerza su asombro y las preguntas sobre el origen de la información de Chenie, enterrándolas en lo más profundo de su corazón. No era momento de detenerse en la procedencia de la información de ese monstruo. Algunos secretos, una vez revelados, deben ser contados. Sus pensamientos atravesaron la cámara secreta, como si viajaran 800 años en el tiempo, regresando a una era entrelazada con mitos y leyendas. La voz de Rox se volvió grave y ronca. Cada palabra llevaba el polvo de antiguas losas de piedra. Tienes razón. Davy Jones. No era buena persona. Habló, con la mirada hundida, como si contemplara a otro reflejo de sí mismo. Porque sí. Él representa la voluntad oscura de D. La luz del fuego en la habitación secreta se atenuó ligeramente. Y Joy Boy. Tampoco era mala persona. La mirada de Rox se posó en Roger. Sus ojos eran complejos. Así que. Él representa la voluntad luminosa de D. Luz y oscuridad. Simple. Supremo. Tras oír esto, algo se agitó en Roger. Parecía que algo en su sangre estaba a punto de despertar. Rox miró a Roger a su lado, con una sonrisa críptica en los labios. Y Davy Jones y Joy Boy, hace muchísimo tiempo, fueron rivales. Hizo una pausa. Su enorme figura se inclinó hacia adelante, proyectando una sombra. Igual que tú y yo, Roger, ahora. Estas palabras dieron vida a una historia lejana. Emanaban un aura de viaje en el tiempo. Ya no era solo una leyenda. Era el enfrentamiento más feroz entre dos personas de carne y hueso, dos voluntades opuestas, en este mar. Roger guardó silencio. Él y Rox. Rivales predestinados. Uno quería devorarlo todo. El otro buscaba la libertad absoluta. Cada encuentro entre ellos hacía temblar el mar. Resultó que esta fatídica oposición había estado predestinada 800 años atrás. Solo el crepitar de las antorchas llenaba la cámara secreta. Pero, la voz de Rox se elevó de repente, rompiendo el silencio. Su tono era increíblemente complejo, incluso denotaba un respeto inesperado. Aunque son competidores, representantes de la luz y la oscuridad, irreconciliables. Su mirada recorrió a Chenie y Roger. En esos ojos ardían de ambición, algo aún más intenso surgió. Pero su voluntad última es la misma. Esta frase resonó en la mente de Roger. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podían la luz y la oscuridad perseguir lo mismo? Rox pronunció esa palabra entre dientes, pronunciando cada sílaba con claridad. Esa palabra, con el poder suficiente para cambiar el mundo. Libertad. La última palabra resonó. Los ojos de Roger se iluminaron al instante.
Aquella luz era más deslumbrante que una habitación llena de oro. Un rayo atravesó la niebla de su alma. Encontró una resonancia que trascendía el tiempo y el espacio. Libertad. La palabra que había perseguido durante toda su vida. Era, en realidad, el punto final de la voluntad de D. La libertad dominante de Rox que lo devoraba todo. Su propia libertad desenfrenada para la aventura. La esencia era la misma. Lo comprendió. Lo comprendió todo. Pero en ese momento, cuando el corazón de Roger latía con fuerza, la calma gélida de Chenie volvió a resonar. Apretó el gatillo de la lógica. Formuló la pregunta más fatal. Entonces, ¿por qué ellos, que también perseguían la libertad, se convirtieron en polvo de la historia? ¿Por qué son los dragones celestiales quienes informan al mundo ahora? Y no el tal del que hablas. Esta pregunta fue como un martillo descomunal golpeando el silencio sepulcral. El zumbido en la mente de Roger cesó. La luz que acababa de encenderse se extinguió con una mano fría. Sí. ¿Por qué? Si la voluntad de D es tan fuerte. Si su objetivo es la libertad, ¿por qué perdieron? ¿Por qué ganaron los dragones celestiales? ¿Esos tipos que usaron el orden para paralizar el mundo durante 800 años? ¿Por qué desapareció Joy Boy? ¿Por qué Davy Jones también enmudeció? ¿Por qué todos terminaron convertidos en polvo en la historia? Esta pregunta es más importante que cualquier otra anterior. Lo niega todo. Lo cuestiona todo. La temperatura en la habitación secreta descendió repentinamente a 0 grados. Todas las expresiones en el rostro de Rox se desvanecieron. Arrogancia. Profundidad. Pasión. Todo quedó aplastado ante esta pregunta. En su lugar, una solemnidad extrema. Un odio abrumador, un miedo profundo y un resentimiento imborrable. Su rostro era terriblemente sombrío bajo la luz parpadeante del fuego. La oscuridad que emanaba de sus ojos podría arrastrar al mundo entero a un abismo. Guardó silencio. Silencio durante un largo rato. El crepitar de las antorchas era tan prolongado que le lastimaba los oídos. Era tan prolongado que Roger apenas podía contenerse. Quería darle un puñetazo a ese bastardo. Finalmente, Rox alzó la vista. Miró a Chenie. También miró a Roger. Su voz era ronca, seca y gélida. Pronunció la respuesta prohibida que había permanecido oculta durante 800 años. Porque, hizo una pausa, y luego habló como si agotara todas sus fuerzas, apareció una persona. Esa persona. En el instante en que Rox pronunció esas dos palabras, el aire de la cámara secreta pareció escupirse. Las llamas crecieron al instante, arremolinándose violentamente. Las sombras de los tres hombres se estiraron y distorsionaron, presionando contra las paredes repletas de tesoros, retorciéndose y balanceándose. Roger estaba completamente atónito y sin palabras. Aquellos ojos que siempre ardían con libertad ahora solo reflejaban confusión. La mirada de Rox no contenía ni una pizca de broma. ¿Qué clase de monstruo podría haber provocado que Davy Jones y Joy Boy, la luz y la oscuridad de la voluntad de D, cayeran en la historia? Eso no era humano. Dios. ¡Oh demonio! La voz de Roger, tensa y apenas audible, estaba ahogada por la impaciencia. Miró fijamente a Rox, inclinándose involuntariamente hacia adelante, como si quisiera arrancarle la respuesta de la garganta. Rox no respondió de inmediato. Saboreaba la sensación. La de jugar con Roger, su némesis, y provocarlo. Su rostro se contrajo, una mezcla de impaciencia y duda deformando su expresión. Justo cuando Rox estaba a punto de pronunciar el nombre, una voz fría resonó sin previo aviso. ¿Verdad? Dijo Chenie. Permaneció sentado sobre la caja llena de monedas de oro, con la misma postura. Habló como si fuera de dominio público. Sin embargo, esas palabras tenían más peso que cualquier secreto que Rox hubiera revelado antes. ¡Bum! Las palabras de Rox fueron como un trueno. Las de Chenie, un castigo divino que les golpeó el alma. Roger se giró bruscamente. Sus ojos reflejaban incredulidad al mirar a Chenie. ¿Quién? Jamás había oído ese nombre. Le parecía que los 5 ancianos lo habían mencionado durante la batalla. Pero no lograba recordarlo. Sin embargo, en boca de Chenie, el nombre tenía una especie de magia, un peso que oprimía al mundo entero. La reacción de Rox fue aún más intensa. Había 2 razones para su fuerte reacción. Primero, Chenie había mencionado a Im. Segundo, empezaba a dudar de que Roger fuera realmente miembro del clan D. ¿Por qué actuaba este tipo como un completo idiota, sin saber nada? Este tipo se había añadido una D a su nombre.
Sin embargo, este pensamiento solo duró unos segundos antes de que Rox lo descartara al instante. Porque podía sentir que Roger era, en efecto, un verdadero descendiente del clan de eso no cabía duda. ¿Pero por qué este tipo no sabía nada? Rox no se detuvo a pensar en la razón. Porque en ese momento, la arrogancia y la sensación de control en su rostro se desvanecieron al instante. En su lugar, surgió un terror 100 veces mayor que el de Roger. Miró fijamente a Chenie, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Su garganta emitió un sonido ronco, incapaz de articular palabra. Conocía a Aim porque había heredado los recuerdos de Davy Jones. Esos eran los secretos que Davy Jones había dejado tras de sí. Pero este joven frente a él, ¿cómo lo sabía? ¿Y dónde lo había averiguado? Después de todo, el gobierno mundial había dedicado 800 años, con incontables derramamientos de sangre y mentiras, a encubrir el nombre Im. Así es. Rox finalmente encontró su voz, cada palabra exprimida entre los dientes, con un sabor a sangre. Miró fijamente a Chenie, intentando leerle la mente. Esa persona es Im. Im. El peso de ese nombre golpeó el corazón de Roger al ser pronunciado por el propio Rox. No comprendía el trasfondo de ese nombre. Pero podía leer el terror que representaba en los ojos asesinos de Rox. Por la apariencia de ese tipo. La voz de Rox se hizo más grave, llena de odio. Dos seres de poder divino, mi antepasado Davy Jones y Joey Boy, a quien Roger podría heredar en el futuro, están muertos. Dos seres con un poder casi divino. ¿Lo mató una sola persona? Roger sintió un nudo en la garganta. Por fin lo comprendía. ¿Por qué había fracasado la voluntad de por qué su ansiada libertad se había mantenido oculta durante 800 años? Así que eso era todo. Sobre ellos había un rey. Un rey llamado Im. Roger quedó atónito ante esta verdad. La voz ligeramente burlona de Chenie resonó de nuevo. ¿Es Im tan capaz? Agitó suavemente la taza vacía que tenía en la mano. Fue capaz de matar a dos seres de nivel divino hace 800 años. Estas palabras, cargadas de provocación y desdén, rompieron la opresiva atmósfera de la habitación secreta. Roger miró fijamente a Chenie, sin comprender. Después de escuchar un secreto tan aterrador, ¿por qué Chenie seguía mostrándose tan desdeñoso? Era alguien que había matado a Joey Boy y a Davy Jones. Rox también se enfureció por la actitud de Chenie, pero reprimió su ira con fuerza y resopló con frialdad. Estás exagerando, dijo, con la mirada perdida en aquellos recuerdos ancestrales. El Im del pasado no era tan capaz. Y, una extraña sonrisa apareció en los labios de Rox. El cuerpo que Im usa ahora no es el suyo. ¿Ah, sí? Chenie arqueó una ceja, mostrando por fin cierto interés. ¿Cómo es eso? Roger también aguzó el oído, presintiendo que podría escuchar un secreto aún más aterrador. Rox negó con la cabeza, agitando su enorme mano. Lo descubrirás más tarde. Sus ojos se volvieron penetrantes, y no tenía intención de decir nada más. Recondujo la conversación con brusquedad. Déjame hablar primero de mi buen antepasado, Davy Jones. El tono de Rox fue extraño al mencionar el nombre. Había orgullo, pero también un disgusto indescriptible. Mi antepasado fue feroz toda su vida. La voz de Rox resonó en la habitación secreta. Por lo que sé, por los recuerdos que dejó Davy Jones, hizo un trato con Im. ¿Un trato? Preguntó Roger, sin poder evitarlo. Así es, un trato que podría cambiar el Jeju, un concepto que abarca tanto la situación general como la estructura general del mundo. La codicia brilló en los ojos de Rox, pero fue rápidamente eclipsada por la frialdad. Después de todo, Davy Jones recibiría su merecido. Pero el tono de Rox cambió, su voz cargada de burla. Mi astuto antepasado, Davy Jones, jamás esperó que Im rompiera su promesa. Y mucho menos que lo traicionara. Estas dos palabras hicieron que la tensión en la cámara secreta descendiera aún más. Roger frunció el ceño, imaginando una colosal conspiración de aquella era antigua. Chenie resopló, con desprecio evidente. Es incapaz de tanto. De matar a dos seres de nivel divino. Repitió. Pero esta vez, el significado era completamente distinto. No se burlaba de la fuerza de Im, sino de su carácter. Rox lo comprendió. Sonrió, mostrando sus relucientes dientes blancos. Así que Davy Jones lo castigó. ¿Castigado? Sí, castigado. Olas negras brotaron de los ojos de Rox, llenas de júbilo. Aunque mi antepasado fue engañado, no era un pusilánime. Al final, le impuso a Im una maldición de la que jamás podría escapar. Rox alzó lentamente la cabeza.
Su mirada atravesó los estratos rocosos de la isla Colmena, alcanzando el lejano continente de la Tierra Roja. Su voz era gélida, como una sentencia del destino. Se aseguró de que Im jamás pudiera permanecer mucho tiempo en tierra firme en toda su vida. Esto cumple lo que dije cuando luché contra Im. La mirada de Rox recorrió a Chenja y Roger, y cada palabra los golpeó con fuerza. Quienes rompan sus promesas serán castigados. La arrogancia y el odio en las palabras de Rox helaron la habitación. Las tres sombras se alargaban y retorcían amenazadoramente contra la pared. Había castigado a su némesis, Im. Un rubor enfermizo subió al rostro de Rox. El placer de haber repugnado profundamente a Im se había transferido de Davy Jones a él. Golpeó con los dedos el cofre dorado que tenía al lado. Pum. 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 Los golpes sordos resonaron en la habitación. No les dio tiempo a asimilar la información. Se inclinó bruscamente hacia adelante, rompiendo el silencio una vez más. Sus ojos penetrantes permanecieron fijos en los dos que tenía delante, preparándose para darles noticias aún más tentadoras. ¿Y saben qué? Dijo con voz seductora. Ese Im, esa rata escondida en la cima del mundo, ¿por qué quería exterminar a mi clan Davy Jones? La pregunta apenas había cruzado la mente de Roger cuando la soltó de golpe. La batalla en God Valley, la maldición de Im, el nombre de Davy Jones, todas las pistas se conectaban frenéticamente. Porque eres descendiente de Davy Jones. Respondió Roger primero, con voz urgente. Tu existencia es la mayor amenaza para su reinado de 800 años, ¿no es así? Luego miró a Chenie. Sus palabras fueron rápidas y urgentes, teñidas de la emoción de comprender finalmente la verdad. ¿Y tú, hermano? ¿Tú también lo crees? Chenie se sentó tranquilamente sobre el cofre del tesoro. Ante la pregunta de Rox, simplemente negó con la cabeza. No del todo. Su voz era tranquila. Ofreció una especulación más precisa. Estoy de acuerdo con lo que dijo Roger, pero no creo que sea del todo cierto. Creo que es más por ti, Rox. La mirada de Chenie se posó en Rox. Creo que, a los ojos de Im, no solo te pareces mucho a Davy Jones, sino que también tienes el potencial de convertirte en el próximo Davy Jones. No le asusta una historia olvidada. Lo que teme es un futuro que pueda derrocarlo. La cámara secreta quedó en silencio. Roger estaba atónito. La respuesta de Chenie era más profunda que la suya. La amenaza era vaga. El próximo Davy Jones era específico, e incluso letal. La expresión de Rox se congeló. Miró fijamente a Chenie, con los ojos llenos de una mezcla de horror, éxtasis y un atisbo de triunfo. El enigma definitivo que había planteado parecía haber sido resuelto a la perfección por este joven. Y parecía que el mayor temor de Im había quedado al descubierto. ¡Caaaaaa! Exclamó Rox, estallando en una risa maníaca que hizo temblar a todos. La risa resonó por toda la bóveda. Las monedas de oro zumbaban dentro de los cofres y la luz de las antorchas parpadeaba violentamente. La risa atravesó las puertas de piedra, haciendo eco por el pasadizo. Estaba llena de triunfo y locura. Porque esta era la primera vez desde el inicio de su reunión secreta que había logrado superar a Chenie en cuanto a información. Esto era incluso más emocionante que derrotar a un almirante de la Marina en el Valle de Dios. Dejó de reír abruptamente, reclinándose en su trono. Agitó sus gruesos dedos, con los ojos llenos de desprecio y arrogancia. Un jugador que había revelado sus cartas miró a su oponente derrotado. Los dos tenéis razón. Sonrió, mostrando unos dientes blancos y brillantes. Pero ninguno de los dos adivinó el verdadero punto. Su expresión se endureció. Bajó la voz. Hizo una pausa deliberada, saboreando el momento en que ambos contuvieron la respiración. Entonces, pronunció la primera parte de su frase, palabra por palabra. Déjenme decirles la verdad. La mirada de Rox recorrió el lugar. Roger miró con asombro su rostro, luego se posó en el serena semblante de Chenie. Disfrutaba de ese momento de triunfo. Pronunció la primera parte de su frase, palabra por palabra. Nuestro clan David puede sellar a Im. ¡Bum! Al oír esto, las pupilas de Roger se contrajeron de repente. Su cuerpo se tensó instintivamente, como un arco completamente tensado, y por un instante se le cortó la respiración. ¿Sellar a Im? Ese dios que vivió 800 años, enterró la voluntad de De y reinó supremo sobre el mundo. ¿Cómo era posible? Rox admiró la expresión de absoluto desconcierto de Roger. Su sonrisa se ensanchó aún más. Soltó la bomba. Y también lo he dominado.
Alargó las palabras deliberadamente, observando cómo los ojos de Roger casi se salían de sus órbitas. Luego pronunció las últimas palabras. El método para derrotar a Im. Esta noticia impactó a la habitación secreta como un rayo, sin previo aviso. Roger no pudo quedarse quieto. Saltó del cofre del tesoro con un zas, derribando una pila de monedas de oro. Un tintineo seco resonó. Lo ignoró, gritando. Con razón. Con razón los 5 ancianos y ese monstruo te querían muerto a toda costa. En ese momento, todos los misterios se resolvieron. ¿Por qué el gobierno mundial reunió a la Marina, al CP0 y a los Caballeros de Dios? ¿Por qué estaban dispuestos a exponer la fuerza de los 5 ancianos para rodearlo y matarlo? ¿Por qué Im lo poseyó personalmente y descendió para matarlo? La razón no era su ambición, ni su creciente tripulación pirata. Era por él mismo, Rox de Shebek. Era la única persona en el mundo que poseía el método para sellar y derrotar a Im. Él mismo era una espada de Damocles sobre la cabeza de Im. Un arma definitiva capaz de derrocar al gobierno mundial desde sus cimientos. Roger lo comprendió. Por eso Rox era un objetivo tan implacable. Jadeó, con el pecho agitado. Su mirada hacia Rox había pasado de la de un enemigo jurado a la de un arma final capaz de destruir al gobierno mundial. La sorpresa de Roger se reflejaba en su rostro. Chenie, sin embargo, permanecía impasible. Cuando Rox pronunció esas palabras, la comisura de sus labios se curvó ligeramente. Sonrió con calma. Esto era a la vez previsible e intrigante. Su mente trabajaba a toda velocidad. Estaba evaluando la pieza que tenía delante. Rox. El valor de esta carta superaba con creces las expectativas. Un héroe de una era, un descendiente de D también era una pieza clave. Una pieza clave que podía desbloquear la batalla final, determinando la victoria o la derrota. El plan de futuro de Chenie se había abierto a un sinfín de posibilidades radicales e intrigantes. Rox estaba absorto en la conmoción que había provocado. Se reclinó en su trono, con los brazos extendidos, como un monarca sentado en su trono, disfrutando de la sensación de dominarlo todo. Miró a Roger, que se había puesto de pie. Al ver a Chenie, que ya no estaba tranquilo, Chenie se dio cuenta de que ahora lo controlaba todo, poseyendo información desconocida para él y Roger. Era un dios. Roger y Chenie eran simples mortales escuchando órdenes divinas. Chenie no pensaba permitir que se envaneciera por mucho tiempo. En el momento en que la sonrisa de Rox era más arrogante y triunfante, la voz tranquila de Chenie resonó. Una aguja atravesó su arrogancia desmedida. No cuestionó la verdad ni el método. Tal cuestionamiento solo habría encajado en el ritmo de la autosuficiencia de Rox. Con calma, formuló la siguiente pregunta, llevando el tema hacia otro misterio olvidado. ¿Qué hay de Joy Boy? Levantó la vista, con la mirada fija en Rox. ¿Qué hay de él? Chenie volvió a mencionar a Joy Boy. El asunto, como una mano invisible, sacó a Rox y Roger de sus diferentes emociones en torno a Sealing. Recordemos el primer dominio web. Toan.com. La sonrisa desquiciada de Rox no se había desvanecido, pero sus ojos se aguzaron de nuevo. Miró fijamente el rostro juvenil de Chenie, completamente desconcertado. ¿Por qué te interesa tanto Joy Boy? Chenie no esperó a que continuara, soltando directamente la información que sabía. Su discurso era tranquilo, carente de emoción. El Joy Boy que conozco posee la sangre de los gigantes ancestrales. Rox frunció el ceño al oír la primera frase. Esta información era demasiado rebuscada. No era algo que cualquiera pudiera escuchar. Y lo que es más importante, también posee el poder del dios del sol Nika. Su fuerza era prácticamente divina. Estas palabras hicieron que Rox frunciera el ceño, con una expresión de absoluta sorpresa. Sus dedos, apoyados en el reposabrazos del cofre del tesoro, se curvaron inconscientemente. Nika. Ese nombre era un tabú aún mayor, algo que incluso los altos mandos del gobierno mundial evitaban mencionar. Y en aquel entonces, Joy Boy reunió el poder de múltiples razas para luchar contra el gobierno mundial. La voz de Chenie era monótona, sin una sola inflexión, como si contara una vieja historia insignificante. Pero con cada palabra que pronunciaba, la expresión de Rox se congelaba aún más. Cuando Chenie terminó, su arrogancia característica había desaparecido por completo. En su lugar había conmoción, miedo e incredulidad. Especialmente al oír las palabras Dios del Sol Nika. Rox ya no pudo mantener la compostura.
Era un temblor surgido de las profundidades de su memoria ancestral, la marca más profunda que Davy Jones había dejado en cierto némesis. Miró fijamente a Chenie, con la mirada ansiosa por ver a través de su alma. Hermano, cada vez me sorprendes más. Incluso conoces a Nika. Ya no había indagación en sus palabras, solo pura sorpresa. Rock se recostó en su trono dorado, y el movimiento pareció expandir el aire circundante, incluso haciendo que la luz del fuego se detuviera por un instante. Así es, afirmó. El Joy Boy que vi en los recuerdos de Davy Jones es, prácticamente igual a como lo describiste. Sus palabras denotaban la emoción de un digno oponente, pero también un dejo de resentimiento por haber sido descubierto. El hombre más arrogante del mundo había perdido tan estrepitosamente ante un joven. Entonces, un destello de arrepentimiento cruzó los ojos de Rox al mirar a Roger, quien también estaba absorto en sus pensamientos a su lado. Desafortunadamente, los recuerdos de Davy Jones están incompletos. Y no puedo llegar a ese lugar. Todos los secretos sobre el Joy Boy, sobre por qué fracasó, me temo que solo Roger, una vez que llegue allí, podrá desentrañarlos. Su mirada se dirigió a Roger, y sus palabras denotaban un sentido de fatalidad. La expresión de Roger también se tornó seria. Un enorme misterio sobre su futuro se revelaba lentamente. Pero el tono de Rox cambió abruptamente, volviéndose gélido, cargado de un odio profundo. Su voz era como palabras grabadas con sangre en una tablilla de piedra. Pero de algo estoy seguro. Hizo una pausa, enfatizando cada palabra. Joy Boy fracasó por la traición de sus camaradas. Igual que esta vez en God Valley. Siento claramente que alguien de mis piratas de Rox me traicionó. Rox apretó los puños a los costados, con los nudillos blancos. El dolor de ser apuñalado por la espalda por la persona en quien más confiaba resonó con los recuerdos de Davy Jones a lo largo de 800 años. La palabra traición también hizo que la expresión de Roger se volviera extremadamente solemne. Pensó en su tripulación. En esos camaradas que podían confiarse la espalda mutuamente. No podía imaginar la sensación de ser traicionado por sus camaradas. La atmósfera en la habitación secreta se volvió gélida. Incluso la luz de las llamas se tornó fría. El peso de la historia y la sospecha de la realidad se mezclaban, dificultando la respiración. En este silencio sepulcral, Chenie dejó escapar un largo y exagerado suspiro. Extendió las manos y murmuró con un tono moderno y resignado. Dios mío. Creo que ahora lo entiendo. ¿Es esta alguna técnica tradicional de tu clan D? ¿Los traicionan uno a uno los de tu propia gente? Estas observaciones, con un tono moderno, rompieron al instante la densa atmósfera. Cayeron sobre Rox y Roger, los dos representantes actuales del clan D, sin previo aviso. Todas las emociones intensas que habían acumulado se desvanecieron de inmediato. La frialdad y el odio en el rostro de Rox se congelaron. La seriedad y la contemplación en el de Roger también. Inconscientemente intercambiaron una mirada, percibiendo una innegable incomodidad en los ojos del otro. Davy Jones, traicionado por Im, fracasó. Joy Boy, traicionado por sus camaradas, fracasó. Y Rox de Giebet también se sintió traicionado en God Valley y casi muere allí. En cuanto a Roger, aún no, ¿y quién puede garantizar lo que sucederá en el futuro? Esta maldita habilidad tradicional parece ser cierta. Innegable. Completamente innegable. Al final, los dos otrora poderosos reyes del mar solo pudieron soltar una risa amarga al unísono. Su risa estaba llena de impotencia, autodesprecio y la vergüenza de que les tocaran sus puntos débiles. Tras cesar la risa, el ambiente en la cámara secreta se relajó considerablemente. La expresión juguetona de Chenie desapareció, reemplazada por seriedad. Se levantó del cofre del tesoro, y su mirada recorrió con calma a los dos hombres. Bien, dejo de molestarlos. Ya sé prácticamente todo lo que quería saber. Estas palabras detuvieron bruscamente la risa de Rox y Roger. Comprendieron que Chenie había tomado los fragmentos de Davy Jones e Im de Rox, y luego había recuperado los fragmentos de Joy Boy y del polvo de la historia. Ahora lo sabía todo. La mirada de Chenie se profundizó. Esos ojos reflejaban las estrellas y el tiempo mismo, provocando que ambos reyes sintieran un escalofrío. Sus siguientes palabras, cargadas de un peso inmenso, descendieron lentamente. Ahora, es mi turno. Lo que estoy a punto de decir, deberían estar preparados. Estas palabras lograron trasladar toda la tensión de nuevo a él. El espíritu competitivo y la curiosidad de Rox y Roger se encendieron.
Momentos antes, Rox y Roger se habían sentido agitados por la voluntad de Dee y la traición, pero ahora todas sus emociones habían sido reemplazadas por un sentimiento aún más fuerte: la curiosidad. Una curiosidad extrema mezclada con competitividad. Podían intuir que lo que seguía probablemente era un secreto que solo Chenie conocía. Locke se enderezó. Su enorme figura, apoyada en el trono dorado, irradiaba una concentración sin precedentes. Sus penetrantes ojos estaban fijos en Chenie, intentando captar el más mínimo cambio en su expresión. Roger también abandonó su habitual indiferencia, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sus ojos ardían con el fervor de un aventurero que descubre un nuevo continente. La sala entera volvió a quedar en silencio. Solo el crepitar de las antorchas rompía el silencio. Dos reyes de distintas épocas aguardaban. Aguardaban el secreto que solo Chenie conocía.